Man, this happened 1, 2, 3 times too much. These dumbass niggas. A unos cuantos meses de terminar 2023, caí de pleno en otro cuento de amor. Mi vida estaba muy desordenada y yo ya no tenía tiempo, o algo así sentía en ese momento, que estaba dispuesta a terminar el año como lo había empezado, para la mierda. Pero algo cambió y sí hubo tiempo. Antes de que llegaran las flores y el romance, en los forcejeos de la primera etapa tuvimos durante un mes completo luchas donde mi personalidad más borde golpeaba con puro seamos solo amigos y él rompía mis barreras en respuesta a mi tenacidad con atrevidos e insistentes no quiero, me interesa. Y esta historia no tiene sentido si no cuento cómo fue que me cautivó. Por eso, es una lástima no poder recordar en cuál charla fue que se dio, pero un día, y en serio, luego de muchos forcejeos, le dije que sí a vernos. Recuerdo haber llegado a ese lugar de la primera cita que tanto me gustaba y que tanto siempre me ha gustado, completamente obstinada y convencida de que no iba a sentir nada, porque antes de conocerlo a él, creía que podía predecir absolutamente todo lo que me pareciera lógico. Y debo admitir que hasta a mí me sorprendió mi actitud aquel día. La ansiedad que sentía me desconocía totalmente. Ese fue el primer día de los que le siguieron, en los que iba a conocer una nueva versión mía. Me llegó así pues, luego de haberle dicho tantas veces que solo quería una amistad con ese carácter de mierda que a veces tengo, un mensaje de él confesando estar nervioso antes de llegar, y al verlo allí de pie, con una rosa y una tote bag, supe que había encontrado mi tipo ideal, y me volví instantáneamente blanda. ¿Quedé boba? No, bobísima, por el chico insistente que traía tote bag y mascaba chicle. Fueron meses de maquillarme todos los días, de emocionarme y chillar con mis amigas, de hacer compras sin pensar tanto en mí, de ponerme la ropa que más hermosa me hiciera ver y usar algún perfume especial, de escribir mensajes bonitos y tener anotaciones de las cosas que le gustaban y coleccionar fotos para verlas cuando lo extrañaba. De pronto, estaba corriendo detrás del sonido particular que le había puesto su chat, y con un poco más de tiempo, los martes y los viernes ya no fueron míos, porque en algún momento había sido descaradamente conquistada. Mezclaba trabajo y mentiras entre líneas, salía de casa a lo de una amiga y luego de estar horas extras volvía a casa atontada, llena de regalos, dormida y soñada. Con mucho cariño le dediqué 1000 mañanas a verme lo más espectacular que pudiera. Quería ser la única en sus ojos. ¿Desde cuándo yo tan monogámica? Vivía para morir por querer abrazarlo. Sus halagos eran los únicos que quería recibir. Me sentía ciega y en ese momento el camino era él. Un simple gesto era suficiente para hacerme sentir desbordada. Nunca antes tan desbordada. Podía esperarlo 1000 horas, podía intentarlo 100 veces. Me sentía capaz de cualquier cosa. Para mí, cada martes y viernes eran poemas de amor, y yo me había entregado vulnerable a aquella sensación. Había dejado atrás mucho de lo que pensaba, renunciando a mi criterio, actuando con el pecho abierto, cediendo al impulso primitivo del amor, como le dicen los viejos. Él era extraño y diferente. El sol brillaba a sus espaldas y para tocarlo tuve que traspasar mi tenacidad. Luego del primer beso bajo la lluvia en la parada del 55, muy cerca de Parque Centenario, me di cuenta que estaba sintiendo el amor irreal de mis fantasías que desde hace un tiempo había soñado. No estoy hablando de una ilusión, era algo real. En ese momento éramos transparentes, yo era transparente, tan perfecto que hacía ruido, como decían mis amigas. Era delicado y sensible, de manos fuertes y labios gentiles, de mirada afilada, cabizbaja y profunda, con un color de ojos hermoso, almendra. Los ojos que más me gustaban, con una mejilla manchada y la otra sonrojada, raro y diferente. Verlo allí, esperanzado como yo, silencioso, nunca antes tan silencioso, y cariñoso siempre aún más cariñoso. No mentí cuando dije que me volvía loca. Él asentía y decía, está bien, antes de besarme. Negaba y decía, nada, luego de abrazarme. Y veía en sus ojos lo entregado que estaba todo, igual de entregado que yo. Tan dedicado y persistente, construía el futuro con sus manos mientras me guiaba con seguridad. Era claro y conciso. Nunca antes había podido tomarme el lujo de bajar tanto la guardia, pero con él todo era simple, todo era fácil. Pese a mis cosas raras y mi absoluta desconfianza, lo intentaba una y otra vez y lograba un equilibrio, lograba paz, y lo reconozco. Cuidó de mí y de mi integridad por amor puro y lo hizo hasta el final. Él me enseñó cómo se ve y se siente el buen amor, resguardó a mi niña interior y alentó mis sueños. Me ayudó a ser más fuerte de lo que ya era y a decir verdaderamente no. Admiraba su forma única de amar, de esas personas que agradecen en su alma todo lo que se les da, que sienten en exceso la vida y se inspiran de ella y de sus cosas buenas, en constante movimiento, sin dejar pasar una sola oportunidad. Lo admiraba tanto, en verdad.
Su generosidad me hacía ver realmente mal y con el tiempo me enseñó a ser más amable. Su pasión fue mi fortaleza y seguirlo fue mi mayor desafío. Nada se sentía tan irreal como verlo trabajar y desde donde siempre estaba sentada lo miraba completamente enamorada. Y pensaba lo muy interesada que estaba en él, en sus obras de arte, en su perfil, sus tatuajes y su piercing en el labio. Aquel día recuerdo haberle dicho a una amiga mía cómo caería locamente a sus pies si no lo conociera y lo hubiese visto así por primera vez, y cómo me hubiese ido de ese lugar sin cruzar palabra alguna con él por lo tímida que me hacía sentir. Pero ya lo conocía y podría haberlo esperado eternamente sentada en la esquina, con tal de encontrarlo mirándome evidentemente desde la distancia como solía hacer. Agitaba mi corazón todo el tiempo. Nunca logré no estar nerviosa. Con él era blanda y débil. Hubiera podido hacer conmigo lo que quisiera. Soy mala perdedora, pero admito que nunca le gané en absolutamente nada. Y es hasta ahora la primera persona que conozco que aún ganando me seguía participando. La realidad es que fui muy afortunada, y en sus manos solo había cariño y respeto, el respeto de un caballero y el amor de alguien hecho para amar. Su personalidad era acogedora, demostrativa, detallista e intensa. Tan positivo que resultaba inquietante, y era tan extraño para todos que mis más cercanas lo tenían como un sujeto de estudio. ¿Por qué es así? Tantas veces estuve a punto de responder, lo encontré. Decidido desde el principio a mostrarme lo que hay más allá de la superficie, allá donde solo él conocía. Lo agradecida que estoy y lo mucho que lo admiraba no me permiten ocultar todas las cosas que forman parte también de esta realidad. Había escrito un cuento de hadas y yo era su protagonista, aprendiendo gracias a él a sacar lo mejor de mí. Por más que fuera predecible, una ruptura siempre es desilusionante, sobre todo cuando se ve esperanzadora. La realidad es que no lo era, y por la razón que sea me propuse taparle el sol con una mano el tiempo que necesitara hacerlo. No es propio de mí, lo juro, pero con él veía cosas que jamás había visto, y a voluntad propia no quise asumir si era el momento de tenerlo o no. A esta edad donde las cosas se mueven tanto de lugar y donde no sabes mucho sobre nada, proyectar es muy complicado. Yo me metí en un lugar a sabiendas de todo lo que iba a pasar y de cómo iba a terminar desde el minuto 1. Para hacerlo, tuve que ignorar muchos de mis límites. Pensé durante un tiempo que me arrepentiría y que luego me castigaría por dejarme ser tan estúpida. Y Teresa me vería desde el cielo de las novelas mexicanas indignada por no haber controlado mis emociones. Pero saben, no pasó. Y tampoco me arrepentí, porque como dije antes, yo me metí sabiendo exactamente de lo que iba a pasar. Fui sincera como de costumbre, hasta el final, pero esta vez egoísta conmigo misma, porque yo realmente quería estar enamorada. Yo realmente quería estar en una bonita relación. ¿Será eso ser egoísta o será eso ser tonta? Es innegable que sufrí y estoy sufriendo. Hay días que la soledad es angustiante en verdad. Ver las caras desilusionadas de mis amigas que hace unas semanas festejaban mi buen estado de ánimo, tan ilusionadas como yo, y no puedo negar que el orgullo y la impotencia me carcomen. Son esas situaciones que hacen mucho ruido en mi cabeza por las mañanas y digo, oh no, otra vez, cuando estoy más sensible y enciendo el celular al pedo porque no tengo ninguna notificación. De vuelta a llorar en los brazos de Bruno y a reflexionar en la cama de Belén. De salir a resignificar mi vida porque yo supongo que en algún momento perdió su significado. Mentira, es solo una consecuencia temporal del desamor. Tomando aire fresco del parque sentada en una sábana junto a mis amigas, que antes felices festejaban mi relación, ahora la desprecian para así hacerme sentir que están poniendo colchones debajo de mí. Porque estoy débil y un poco perdida quizá. Y las buenas amigas perduran y se anclan en la piel de una en los malos momentos, para que tu sufrimiento sea también el suyo. La vida debe reacomodarse a lo que era antes, aunque el tiempo de este proceso pueda variar bastante. Y deberá hacerlo, porque si no moriría de tristeza. Hay mucho que no puedo explicar, pero a decir verdad estoy viviendo todo esto de una forma muy distinta a mis experiencias anteriores. Y por fin y sin presiones, por mi parte puedo decir que estoy viviendo mi primer luto sano. Un poco por lo bien que me siento y un poco por todas las cosas buenas que me ha dejado. Desde mi ruptura, Buenos Aires ya no huele igual que antes. Los museos que me gustan ahora me recuerdan a lo que a él le gustaba. Y Parque Centenario es un foco de memorias que no sé si tendré el valor de volver a pisar. Si lo tuve, obviamente. Cuando le dio más valor del que tenía la música o cuando compartimos sueños a la par de cosas relativas como la edad y el tiempo, arrancó la tristeza de mi corazón y la transformó en una experiencia antigua. Mi mundo era una pintura neutra y su cuento la llenó de colores que aún puedo ver. Y la verdad, es una sensación bastante agridulce. Ahora solo puedo revivir con amor el paraíso turístico por el que me hizo caminar de la mano, las charlas emocionales en bancos de piedra, las críticas al sabor del café y la caminata de flores a floresta tomando helados de gustos totalmente opuestos. Cosas que sí son reales y puedo contemplar. Extrañaré con locura que me hablen apasionadamente de arte y sueños. Me pondré, y de hecho me puse pasional cuando escuché su acento en las películas que me gustan. Dejaré ir su perfume cuando lave su ropa de mi habitación, aunque me duela, y Dios, cómo duele. Reviviré con cariño las peleas con la amorosa reconciliación pasiva donde solo me interrumpía para besarme en la parada del 4.
porque hasta el final amé nuestras diferencias, grandes diferencias. Tan incrédula al futuro, una versión mía que solo él logró sacar a flote y ni yo misma conocía. Me leía como un libro. Antes de que pudiera decirlo, él ya sabía que estaba pensando, y solo usó eso para darme muy buenos consejos. Incluso las cosas que me gustan parecieran haberse tornado en mi contra. Lo veo a él en mi jugo de durazno, en mis uñas postizas y en la postal de Van Gogh que siempre llevo en la billetera, y llevaba antes de conocerlo a él. La ruptura hace que me aferre con más intensidad a las ideas que yo ya tenía, y que no tienen nada que ver con la otra persona. Aunque extrañe desenfrenadamente, es importante saber diferenciar lo que sí existe de lo que solo habita en la mente. Si alguien deja de formar parte de mi vida, no es importante lo que yo quiera o lo que yo piense en realidad. En algún momento y bastante a la fuerza deberé aceptarlo. Luego de una ruptura, la lucha es solo mía. Me conformé con la despedida amarga, rancia y rápida que había luchado por evitar. Mientras más intento evitar, algo más sucede. Y dejé que me arrancaran la curita de un tirón con el típico bla 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 del que no puedo hablar y un bloqueo programado. Tuve que aguantar la respiración como si estuviera bajo el agua el tiempo que me tomó borrar todas las cosas de mi galería. Y tomarme los femeninos minutos delante del espejo del baño donde respiro y lloro mientras se me estrujaba el corazón como una esponja en silencio. Ya saben, para salir del baño como si nada y seguir viendo Doctor House con mi hermana because I'm just a girl. Pese a la crueldad de la despedida, pese a las preguntas que tenía, pese a la impotencia que sentía, pese a la cobardía, acepté que aquella iba a ser la última vez que se diera a hacer algo que realmente no haría, de una forma que no es la mía. Sabía lo que había elegido desde el principio, y enamorada o no, puedo hacerme cargo de lo que decido. Así que dejé que las flores que tenía para darle se marchitaran en agua, y luego de darle a una amiga lo que originalmente era para él, guardé mis besos dentro de un cajón muy profundo y ahí seguirán, hasta que haber tenido que hacer eso dejé de doler tanto. Por amor me transformo un poco como todos, y sé que podría empujarme a seguir intentando hasta el final, pero saber que yo ya no estaba en sus planes me hizo entender que ya no había nada para mí ni por lo que luchar allí. Por amor hago cosas estúpidas, pero quedarme hubiese sido suicida, incluso siendo una bella historia de amor. Es una parte que requiere mucha valentía. Creo que seguir intentándolo es de a dos y hay que tener mucha voluntad para aceptarlo. La versión perseverante de la persona que tanto me había cautivado no prosperó en el tiempo aquella semana de San Valentín, y cuando dejé de verla, me apagué. Y juro que está bien, juro que lo entiendo. Ojalá tuviera un remedio para la ansiedad, pero la realidad es que ni siquiera sé cómo gestionar todo esto de la forma correcta. No sé qué hacer cuando lo extraño tanto y lo único que me separa de volver es un botón de desbloquear. Escribir este blog es la única cosa que me libera de la angustia. Y no sé cómo me sentiré o qué es lo que haré cuando lo termine. Vivo esto de la única forma que sé vivirlo, que es la mía. Y creo que es un poco lo que hacemos todos. El tiempo y la experiencia me enseñaron a no castigar a nadie. Son solo cosas que pueden pasar. Y pasan. Al día siguiente de la ruptura lloré en los brazos de mi madre como nunca lo hubiera hecho en mi sano juicio. No puedo explicar las ganas que tenía de hablarlo todo desde el principio a fin y decir, mamá, terminé con mi novio. Ese mismo del que nunca te hablé porque a veces soy un sorete. Fue la primera vez que gestioné de esa manera mis emociones. Estaba tan desbordada y triste que lloraba por cualquier cosa casi todo el tiempo y recuerdo que quería dormir viendo todas las películas de Tinkerbell de fondo, además de que no pude ver ninguna película romántica durante una semana. Durante ese tiempo no me gustó estar sola y le pedí a Bruno que me acompañara, hasta que no hubo tanto ruido en mi cabeza en mis adorados tiempos a solas. Y los mensajes de Dan y Mika por las mañanas hacían que pudiera funcionar correctamente durante el día, porque hasta hace poco las mañanas han sido particularmente perturbadoras y tristes, recordándome que debo recordar lo bueno y lo malo. El riesgo a la idealización puede ser fatídico en estas instancias. Pensé que seguir cuidándome a mí misma y siendo la girly pop que acostumbro a ser sería inútil, porque como de costumbre, no me interesa a nadie, y añoraba demasiado su atención. Es decir, incluso quise dejar de teñirme. Qué tonta dramática la pendeja pelotuda. Por suerte, eso me duró poco. Fue sano e irónicamente, dentro de la tristeza, en el fondo me sentía muy bien conmigo misma. También pensé que dejarme estar de esa forma que no es para nada propia de mí sería faltarle respeto a los buenos consejos que me dejó. No estar sola hizo que mi cabeza no pudiera generar cosas que no existen y hacerlas pasar como verdades, por lo menos la mayoría de veces, porque nadie me manipula tanto como yo, y hay que tener cuidado con esas cosas. En Chascomús hablé con cierto grado de profundidad acerca de mi fugaz romance, aunque en realidad ya sabían todos una pequeña parte de la historia. El ambiente agradable y algunos tragos de más me permitieron relajarme lo suficiente como para poder hablar de lo que realmente tenía ganas de hablar. Y me gustaría decir, pero no puedo, que ya tengo superado. Una de esas noches confesé que había estado a punto de presentarlo a la familia y hacerlo parte de varias cosas que tenía planeadas y habían comenzado a hacerme ilusión. Raro es que hable de estas cosas, más raro es que lo haga a destiempo y con mi familia.
Luego de admitir mucho más de lo que en mi sano juicio hubiese admitido otra vez, los días restantes me tomé la libertad de hablar del tema siempre que quisiera, incluso con los reniegos de Bruno, porque el mayor me dijo que estaba bien dejarlo sentir así, como lo estaba sintiendo. No escribí ni una sola palabra respecto de aquella semana. No pude. Esos días fueron maravillosos y pude calmar muchas cosas que me pesaban, pero no pude sacarlo a él de mi cabeza un solo día. Y si no puedo sacarlo y tampoco puedo escribirlo, entonces sufrir para una persona como yo es un poco al pedo. Jugábamos juegos de mesa a la última noche. Ojalá hubiera grabado, pero estaba tan borracha que ni siquiera recuerdo haberlo considerado. Recuerdo haber estado hablando acerca de cuánto lo extrañaba en la cena antes de los juegos, pero luego el vodka con jugo de pomelo borró momentáneamente los recuerdos, y durante la noche fui realmente feliz. Borracha y feliz. El problema vino cuando el efecto se fue y volví a sentir esa angustia de mierda. Pasaron varias cosas que ya no recuerdo y al final concluí en mi tristeza interna que no quería dormir sola. El mayor me cuidó por la noche del mareo hasta el baño y Bruno durmió conmigo abrazándome por la espalda, porque por suerte, aunque se burlasen de mí todo el viaje por dolida, mis dos hermanos son cálidos. En la parada del 107 a las 11 de la noche del último día con ellos, volví a recordar. Mi cuñado se ríe cada vez que lo nombro o saco el tema de la nada, y Bruno se estresa porque él siempre entiende muy bien cómo me siento, y tiene razón, ya debería parar. Pero esa noche mi cuñado, en vez de hacer un chiste, lo hubiera dolido mucho menos, me confesó algo que había estado pensando aquellas últimas semanas con respecto a mi tema. Me dijo que él podía imaginarme en un futuro con él, que podía verlo en nuestra familia, que no se sorprendería si algún día llegase a presentarlo. ¿Qué daño me hacen esas tonterías? Sin embargo, entiendo la lógica detrás de que haya pensado algo así. ¿Cómo alguien puede hablar así de un amor y no regresar a él? Creo que en ese momento él romantizó más la historia de lo que yo me hubiera atrevido a hacer. Y miren que yo soy bastante intensa e insoportable. Para darles a entender mi opinión con respecto a esta última anécdota, debo contarles una historia más. Tuve mi pico más bajo la noche del primer día de clases. Estaba triste por sentirme angustiada y sentirme angustiada me ponía cada vez más triste. Y era uno de esos bucles de mierda donde siempre se llega al mismo lugar que irónicamente es el que se está intentando evitar. Esa noche en Parque Centenario se sintió especialmente más fría de lo normal. Para acompañar a mi amiga tomé el 55 en la parada de la lluvia. Más tarde todo empeoró. Dios, me sentía tan triste, tan nostálgica, incluso más que antes. Tuve tantas ideas de mierda en ese momento que tuve que parar un segundo en mitad de la noche para agarrarme la cabeza y no estallar, porque a veces el autocontrol se ve así. Yo estallaba de impotencia y de frustración, porque sé distinguir muy bien lo correcto de lo incorrecto. En mi libertad e independencia aplasté mis ganas de no estar sola esa noche, y recité: por Dios, Cami, está bien recordar lo bueno, pero no olvides, por favor, no olvides cómo te sentiste en San Clemente. Muy consciente de que en realidad, aunque quisiera, no tengo más opciones. Si ese día hubiera tomado otro colectivo que no sea el 55, teniendo tantas opciones como sabía que debía hacer. Si dejase de ir a la misma parada del 107 teniendo tantas otras a las que puedo ir. Si tuviera la voluntad de solo concentrarme en las clases en vez de estar divagando todo el tiempo. Si escribir no fuera mi única salida o el trabajo solo fuera trabajo y no una excusa para evadirme de todo. Quizás no tendría que doblegarme tanto. No tendría que juntar tanta fuerza para hacer lo correcto. Quizás si esta ciudad que amo tanto no me destruyera cada vez que estoy en los lugares que extraño, aunque en el fondo sepa que el problema no es la ciudad, soy yo, que lo busco donde quiera que voy, deseando no verlo en ninguna parte, soñando no cruzármelo. Creo que lo importante de esta encrucijada de contradicciones es siempre poder llegar otra vez al punto de partida, poder llegar a un lugar estable y seguro donde sea posible volver a ver el camino y recordar por qué a veces decidimos estar donde estamos. Me hubiera gustado mucho encontrar una forma de desenamorarme antes de terminar el blog, pero siento que aún estoy lejos de lograr una conclusión porque estas cosas llevan tiempo y por ende aún no veo el final cerca. Y es algo que en verdad lamento mucho no poder remediar. Pese a que obviamente no puedo apoyar la fantasía de mi cuñado, no seré tan dura esta vez, porque justamente a esto me refiero cuando digo que esta parte de la lucha es solo mía. Personalmente para mí, tener autocontrol no es asimilar las cosas rápidamente e ignorar emociones en momentos picos. Bien por la gente que vive las cosas así, pero esta vez hablo en nombre de la mayoría a la que le importan demasiado las cosas y no lo admiten para demostrar una falsa e innecesaria fortaleza a uno mismo y al resto. Para mí tener autocontrol es extrañar a extremos, estallar de angustia y tener el valor de aún así no regresar. En sí, de tener presente que la decisión tomada al final es la mejor, en los casos en los que evidentemente es lo mejor, no siempre es así.
Yo caigo una y otra vez, haciendo cosas que sé que no me ayudan a sentirme mejor como las que vengo contando hasta ahora. Estoy admitiendo mis verdades y exponiendo parte de mi vulnerabilidad, porque si no lo hiciera, estaría contando una historia falsa, estaría mintiendo. Esta es mi realidad. Entonces, pese a la realidad dolorosa que estoy viviendo, me levanto y voy a la facultad, me levanto y me pongo linda, me levanto y hago mi vida porque me levanto y sé que no voy a regresar. Para mí todo eso es tener valor, porque reconozco lo jodidamente difícil que es a veces, y está bien que lo sea, aunque haga las cosas que haga una y otra vez. Escucharé los consejos de las madres de mis amigas que no llevan siendo mujeres tantos años al pedo. A mis sentimientos se los llevará el tiempo y algún día se transformarán en marea, que vendrá y será si tiene que hacerlo. Cuando por fin vea al final podré no decretar nada y volverme espectadora de lo que la vida me quiera regresar. Pero por ahora, cuando esté cuerda y brote mi personalidad más estoica, preferiré mil veces la angustia nostálgica a la angustia del triste enamorado. Eso al final y en esta situación, por lo menos, es tener los pies sobre la tierra. Fue mi amiga Mika la que un día melancólico, donde más que nunca necesitaba una buena dosis de fortaleza, me dijo que mi relación se veía como una película de amor, muy parecida a La La Land. Ella tenía razón, y yo viví esa relación a lo más grande de La La Land, un verdadero sueño hecho realidad. Pude experimentar el apoyo y la complicidad hasta el final. Aprendí cómo es que me gusta que me amen y cómo me gusta amar. Me aprendí a amar, porque aprendí a ser gentil conmigo misma. Los momentos malos y buenos pasaron casi como si alguien los hubiera escrito en un guión, y al final solo quedaron dos caminos irónicamente separados. Lo vi venir, pasar e irse, completamente consciente del final, como si ya lo hubiera leído. No puedo cerrar este luto aún, pero sé que en algún momento se cerrará. Yo viví este amor como un gran La La Land. Me encantaría dar detalles con respecto a ello, pero revisando este texto es algo que voy a decidir guardármelo solo para mí. Cuando esta historia se reproduzca en mi cabeza, cuando esté por las calles de Buenos Aires y San Telmo y en las cosas que me gustan, sé que será como una bonita película de amor. Si trasciende, espero que sea así, mi historia de amor más hermosa. Aún debería ir a donde fuimos y no fuimos, ponerme mi vestido verde recién comprado y admirar las pinturas que dije que admiraría. Voy a ir a tomar café al barrio chino y a sentarme en la vereda a comer todas las cosas tontas que haya comprado como me gusta hacer. Y aún me gustaría ir de vacaciones a una cabaña frente al mar. Voy a admirar los días bellos alejada de la incertidumbre y la ansiedad de la vida cotidiana y de esta edad donde todo parece que es para tanto pero en realidad no lo es. También voy a sentarme sola en plazas a meditar y a encerrarme en mi cuarto a llorar, y quiero sentir el amor como lo vengo sintiendo hasta ahora, fuerte e intenso, porque voy a ser transparente y fiel a mi personalidad. Realmente no me molestará verlo en la luna o en la lluvia, aún me cautivará escuchar su voz en mi cabeza, y mi amada hora dorada siempre tendrá su peculiar nombre y su brillante sonrisa, hasta que ya no lo escuche más, hasta que solo sea un recuerdo mío y de nadie más. Y como dicen mis amigas y las madres de mis amigas, algún día va a pasar, algún día dejaré de extrañar y volveré a comenzar, como todos. Algún día ojalá me ría de lo llorona que estuve todo este tiempo, porque dejar de estar enamorada a veces cuesta. Tengo demasiadas cosas buenas con las que quedarme, valoro los sacrificios por amor y escucharé sus buenos consejos, aunque me duela seguir esperando sus llamadas y las cosas que quiera escapen de mis manos, aunque a veces soñar se cobre un poco con el peso de la realidad. Y como dice Milo J, me hiciste ser mejor, me queda agradecer.